Dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el texto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo ha venido en este capítulo 3, como lo hemos venido estudiando, ha venido Él mismo proclamando el Evangelio. Ha sido precioso oír del mismo Señor Jesucristo el Evangelio que en este capítulo 3 Él mismo ha venido enseñando y proclamando. Y Él ha manifestado que para acceder a los beneficios que trae la salvación de Cristo, para acceder a los beneficios que ha logrado Cristo en la cruz del Calvario, es necesario la fe. Es necesario creer en Él, creer en Cristo. Pero esto es muy importante. Mire lo que nos ha venido describiendo la palabra del Señor. En el capítulo 1, la Escritura nos ha venido diciendo en el Evangelio de Juan que Cristo es Dios, que creó todas las cosas y que Él es la luz de los hombres. Pero más adelante en el mismo capítulo ha dicho: y la luz, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el capítulo 2 y capítulo 3 Él vino manifestando que realmente Él era Dios, y lo manifestó con sus obras, haciendo prodigios, haciendo milagros, pero a la vez hablándoles de la gran manifestación que dio como testimonio visible de que Cristo es Dios, su resurrección. En el capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo les manifestó que es necesario nacer de nuevo para lograr entrar en el reino de Dios. Y Él les vino diciendo que también Él mismo sería levantado para que todo aquel que estuviera muerto en sus delitos y pecados mirara a Cristo y fuera salvo. Es curioso que el mismo Señor, Él, Dios mismo, se manifestó en carne. La luz vino al mundo, como dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué sorprendente es el hombre. Cristo mismo, la luz, descendió y los hombres vieron la luz, pero la rechazaron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué extraño es el hombre. Para muchos les parece muy extraño y raro que la felicidad eterna y también la miseria eterna dependan solamente del acto de creer en Cristo. Estas, tanto la fe como la incredulidad, no se originan únicamente en la mente de los hombres, sino que fluyen del corazón del hombre. La fe produce el conocimiento que lleva al hombre a la necesidad de Cristo, pero la incredulidad es un apego poderoso y radical del mal que rechaza a Cristo. Y el pasaje o los versículos que hemos leído hoy y que nos muestran algo curioso en el hombre y presentan la incredulidad del hombre, pero mire cómo lo presenta el Señor. Presenta la incredulidad del hombre, pero dice: ellos, a razón de su incredulidad, no van a ser condenados, sino que dice: ya son condenados. Esto describe, para que lo entendamos, es como aquellos soldados que son apresados por sus enemigos y son metidos en la mazmorra, en la cárcel, esperando el fusilamiento. Ya están condenados a ello. Solamente esperan que el día del fusilamiento llegue. El Señor Jesucristo dice que aquellos que han rechazado la luz
ya están condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No sé si a ti te ha pasado, pero es muy curioso escuchar a la gente exclamaciones como esta. Si usted pudiera regresar algún tiempo en la época de toda la historia de la humanidad, ¿a qué tiempo le gustaría regresar? Y ellos dicen al tiempo del Señor Jesucristo. 2000 años atrás. Ver al Señor Jesucristo andar, verlo a Él, oír sus palabras, ver cómo hizo milagros y sanidades. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor vino hace 2000 años, hizo todo eso, pero los hombres lo rechazaron. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿por qué surge eso? ¿Por qué ese rechazo de los hombres a la luz? Si Él era la luz, ¿por qué razón se presenta ese rechazo? Y hoy, querido hermano y amigo, quisiera que veamos 2 puntos únicamente. Primero, quisiera que nos centremos en quién es la luz, porque aquí dice, y la luz vino al mundo. Y en segundo lugar, quisiera que pensemos en el rechazo, en el odio de los hombres a la luz y por qué esto se da. ¿Por qué esto se da? En primer lugar, ¿qué es la luz que aquí se refiere? Porque el texto dice, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Esto, por supuesto, como hemos mencionado, se refiere a Cristo. Juan en el capítulo 1 menciona eso. Se refiere a Cristo y la Biblia lo llama a Él, por ejemplo, el lucero de la mañana. La Biblia llama al Señor Jesucristo como el sol de justicia. El sol de justicia. Él es el Señor Jesucristo, es la luz. Pero también podemos entender que la luz a quien está hablando se refiere al Señor Jesucristo, pero también la forma en la cual el Señor Jesucristo es presentado y mostrado a los hombres. ¿Y cuál es la forma en que el Señor Jesucristo es presentado y mostrado a los hombres? Es por el Evangelio. Por lo cual podemos entender que la luz a quien hace referencia aquí es el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas. Es las buenas nuevas. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Hemos dicho que la luz a quien se refiere aquí es Cristo, pero Cristo es realmente anunciado y proclamado es en el Evangelio. Por lo cual podemos afirmar que la luz a quien se refiere aquí es la proclamación del Evangelio. Es el Evangelio, porque es este Evangelio el que es proclamado. Mi querido hermano y amigo, Evangelio sencillamente son buenas nuevas. Evangelios son buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero ¿qué buenas nuevas son? Acompáñeme ahí en el capítulo 15, versículo 1, nos muestra qué es el Evangelio. Es decir, cuando nosotros escuchamos de que se predica el Evangelio, de que se anuncia el Evangelio, debemos saber qué es el Evangelio, qué contiene el Evangelio. Es decir, si alguien dice, bueno, se debe predicar el Evangelio, debemos saber cuáles son los elementos del Evangelio. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios los menciona. Leamos el versículo 1. Pablo dice de esta manera, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Os declaro el Evangelio que os he predicado. Es decir, Él les está diciendo, hermanos, les quiero volver a recordar el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Mire 2 elementos del Evangelio. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas hay que recibirlas. Esto es creer, apropiarse de ellas, pero las buenas nuevas también, en esas buenas nuevas hay que perseverar. Perseverar es permanecer ahí. Dice, versículo 2, por lo cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Versículo 3 menciona ya los elementos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es un anuncio. ¿Cuál anuncio? Porque primeramente os he enseñado lo que también asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El Evangelio contiene 3 elementos. El anuncio de que Cristo ha muerto por los pecados, el anuncio que Cristo resucitó de los muertos y el anuncio de que Cristo evidentemente resucitó porque fue visto resucitado. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, mis queridos hermanos y amigos. Cuando anunciamos el Evangelio, estamos proclamando las virtudes de la persona de Cristo, quién es Él y cómo es presentado en toda la Biblia. Cuando anunciamos el Evangelio, debemos anunciar a Cristo. Y el Evangelio que menciona Juan es la luz. Es Cristo. Pero si de pronto decimos que Cristo es hombre, evidentemente Cristo fue hombre, pero a la vez decimos no es Dios, eso es un falso evangelio, el cual debe ser rechazado. Pero si decimos también Cristo es Dios, evidentemente, pero tampoco es hombre. Él no es hombre. Él nunca se hizo hombre. De hecho, cuando vino a la tierra era como una especie de fantasma. Eso es lo que dicen los gnósticos, por lo cual eso debe ser rechazado igualmente, porque no es el evangelio verdadero. Cuando anunciamos el evangelio verdadero, anunciamos todas las virtudes de la persona de Cristo, demostrando que Él es Dios, pero a la vez hablamos de que ese Dios se hizo carne, se hizo hombre, con el propósito de ir a la cruz. Pero también el anuncio de Cristo es el anuncio de lo que Él hizo. Cómo murió en la cruz, cómo resucitó de entre los muertos, cómo se apareció evidentemente resucitado. Eso es el Evangelio. Pablo y los demás apóstoles, ellos decían, proclamamos a Cristo. Nuestro mensaje decía, solo es Cristo. Ellos no anunciaron reglamentos morales. Ellos tampoco anunciaron disparates y cosas absurdas. Ellos tampoco anunciaron filosofía. Ellos tampoco anunciaron pensamientos positivos. Ellos tampoco se anunciaron a sí mismos, sino que ellos anunciaron una persona, Cristo Jesús, el cual es Dios, la luz verdadera. Y eso es lo que ha hecho Juan. Juan ha anunciado a Cristo como Dios, como Creador, como la gloria del Padre. Juan dio testimonio de Juan el Bautista, el cual al ver a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan proclamó a Cristo y Cristo mismo proclamó el Evangelio. Cristo mismo explicó cómo era el Evangelio o qué era el Evangelio y la forma como el Evangelio debía ser recibido. Cristo mismo enseñó sobre ello. Él es la luz. El Evangelio es la luz. Sin la luz todo está en tinieblas. Mis queridos hermanos, si no hay luz, hay tinieblas. No puede haber algo medio. Hasta que la luz brille en nuestros corazones, somos totalmente ignorantes. Hasta que la luz del Evangelio brille y alumbre en nuestros corazones, permanecemos en tinieblas y somos totalmente ignorantes. ¿Pero ignorantes de qué? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, hablando del Evangelio, dice de esta manera: el cual, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire esto. Donde no está la luz de Cristo, están las tinieblas. El maligno, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Mire esto. Si la luz no resplandece en nuestros corazones, si la luz del Evangelio no resplandece y alumbra en nuestros corazones, somos totalmente ignorantes de quién es Dios y de la gloria de Él. Le desconocemos, por lo cual Cristo es menospreciado. Su obra es burlada. La luz hace que las cosas se vean claramente. La luz hace que los colores se vean claramente. Por lo cual, si la luz no resplandece, si la luz del Evangelio no resplandece, no entendemos quién es Cristo. No entendemos quién es Dios. Por eso hay nociones tan extrañas sobre Dios. Por eso hay nociones tan extrañas como que Dios es el universo. Como que Dios es la buena energía que hay aquí. Eso no es Dios. Por lo cual, si no nos alumbra la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, pensamos que Cristo Jesús es simplemente un hombre. Pero no lo vemos en el esplendor que Él tiene. Somos totalmente ignorantes. Y la obra de la cruz es una burla. Nos parece algo absurdo que un hombre haya ido a la cruz del Calvario cargando los pecados de todos aquellos que creen en Él para que ellos sean salvados. Nos parece absurdo. Eso es porque la luz del Evangelio no nos resplandece. Si la luz del Evangelio no nos ha resplandecido, somos totalmente ignorantes de nuestra condición humana. Somos totalmente ignorantes de lo que es el hombre, de la malignidad del pecado. No entendemos lo pecaminoso que hay en el hombre. No entendemos la justicia de Dios que tiene que dar el pago por el pecado del hombre. Mientras la luz del Evangelio no nos resplandezca, el camino de la salvación, de la obra de amor, permanece totalmente en tinieblas para nosotros. Mire lo que dice el versículo 6 de 2 de Corintios que estamos leyendo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si el Evangelio no alumbra nuestras almas, permanecemos ignorantes y en tinieblas. Pero cuando la luz alumbra los corazones, vemos la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador y corremos a Cristo para salvación y clamamos su salvación y vemos la gloria de Cristo y vemos la belleza de Cristo y el esplendor de Él. Mis queridos hermanos, hasta este punto de la predicación, todos podemos llegar a una conclusión. Cristo debería ser amado, anhelado. La luz debería ser anhelada. El Evangelio de la gloria de Cristo debería ser anhelado por nuestras almas. Pero volviendo a nuestro pasaje inicial de Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora veamos el segundo punto, el rechazo. Porque mire lo que dice el texto, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Preguntémonos, ¿por qué razón surge este odio de los hombres a la luz?
Si la luz es tan preciosa como hemos descrito, ¿por qué los hombres la rechazan? Y la realidad de este rechazo y este odio de los hombres a la luz está expuesto en toda la Biblia. Por ejemplo, desde Génesis se ve eso. Por ejemplo, el caso de Caín. Caín mató a Abel, pero Caín rechazó la luz porque él presentó un sacrificio, él presentó más bien una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda que él presentó era con el propósito de él mismo ser aceptable delante de Dios. Él dijo, voy a llevar lo mejor de los frutos para que Dios reciba este sacrificio y me acepte. Pero en cambio, su hermano Abel entendió la luz, entendió el Evangelio. Y él dijo, solo es necesario que yo sea aceptado delante de Dios por medio de un sacrificio, por medio del Evangelio. Más adelante, toda la humanidad rechazó la predicación de Noé. Dice Pedro que Noé por 120 años se la pasó predicando en la tierra y diciendo, va a haber un diluvio el cual va a acabar con toda la humanidad, pero el que entrar en el arca será la salvación para todos aquellos. Pero nadie le creyó, excepto unos pocos que entraron en el arca y fueron salvados. Mire este rechazo constante, pero ¿por qué se presenta? ¿Por qué este rechazo de los hombres a la luz? Le voy a dar dos razones de ello. Creería que 3 razones alcanzo. El primero de ellos es a razón de la ignorancia de los hombres a la gran necesidad que ellos tienen de Cristo. ¿Por qué Cristo es rechazado? ¿Por qué la luz es rechazada? Porque hay grande ignorancia en los hombres sobre la gran necesidad que ellos tienen de Cristo. Acompáñenme al Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 13. Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 13, hay una narración muy interesante. Hemos dicho que una de las razones por las cuales los hombres rechazan a Cristo la encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mira esto. Los hombres ignoran la condición en la cual ellos están. Y la Biblia nos dice que la condición del hombre es que está enfermo en sus pecados, muerto en sus pecados. Mira esto. Se sentaron a la mesa muchos pecadores con Jesús. Y los fariseos, ellos pensaban que ellos estaban sanos. Ellos pensaban dentro de sí que estaban justos. Y cuando vieron que Jesús comía con los pecadores, dijeron, pero ¿cómo este hombre come con los pecadores? Y el Señor le responde, no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Estos pecadores conocían la realidad de su condición. Sabían que estaban enfermos y que necesitaban de Cristo, el sanador de sus almas. En cambio, los otros no lo conocían. Los otros no pensaban que estaban enfermos. Para ellos, a sus propios ojos, eran sanos y justos.
Esa ignorancia de la condición del hombre hace y es causal de condenación. Porque el que no sabe que está enfermo no acude al médico. Usted acude al médico cuando usted comienza a notar que está enfermo. Así es el alma. Jamás alguien va a acudir a Cristo a menos que primero se entere cómo está en su condición. ¿Cómo es Él en su condición? La razón por la cual los hombres no van a Cristo es a razón de que ignoran su condición de culpables y de estar muertos en sus delitos y pecados. Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, propuso una parábola, enseñó una parábola sobre aquellos que a sus propios ojos se veían a sí mismos como justos. Entraban en el templo y decían, gracias Señor, porque no tengo pecado. Pero aquel pecador que conocía su necesidad de salvación, ni siquiera se atrevía a alzar su mirada al cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, quita este pecado que hay en mí. La segunda razón por la cual los hombres rechazan a Cristo, en primer lugar, es porque desconocen su condición, pero la segunda razón es que rechazan las demandas que hace Cristo. Rechazan a Cristo, la luz. Mire lo que dice el texto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque aborrecen la luz, dice el versículo 20, porque no quieren que sus obras sean expuestas, sean puestas en evidencia. El ir a Cristo demanda algo, abandono del pecado. El ir a Cristo demanda arrepentimiento. Ir a Cristo para salvación es como casarse con Cristo. Pero para que alguien pueda ir a Cristo, que es casarse con Cristo, primero tiene que divorciarse con el pecado. Primero tiene que abandonar el pecado. Tiene que abandonar la maldad. Los hombres amaron las tinieblas, por eso no van a cruz. Aborrecen la luz, porque si van a la luz, sus obras, sus pecados son manifiestos, son puestos en evidencia. El Señor nos habló sobre un joven rico que fue donde Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, en otras palabras, parafraseando el texto, según la ley, para ir al cielo debes guardar todos los mandamientos. Y este hombre equivocadamente, porque no era así, dijo, yo los he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo amó, dice la palabra, y le dijo, una cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Aquel joven rico se fue triste, no le siguió, porque tenía muchas riquezas. Dios lo llamaba a abandonar ese pecado que él tenía, no eran sus riquezas, sino el amor que él tenía a sus riquezas. La avaricia, el seguir a Cristo implica primero renunciar al pecado. Nadie puede seguir a Cristo en medio de su pecado. Él nos salva de nuestros pecados, no nos salva en nuestros pecados, para que sigamos en nuestros pecados. Por lo cual los hombres aborrecen la luz porque no quieren dejar el pecado. No abandonan el pecado, por lo cual seguro hay aquí algunos en esta pequeña congregación que no se han arrepentido y por ello no pueden seguir a Cristo a menos que se hayan arrepentido y hayan dejado sus pecados. Incluso hay niños que no se han arrepentido, tal vez porque consideran que sus pecados no son tan graves para que Dios les condene, pero realmente por cualquier pecado la condenación está puesta. Cuenta la historia que había un pastor en un pequeño pueblo, el cual estaba muy triste porque a su iglesia la gente dejó de asistir.
Era la única iglesia en el pueblo y la gente ya no quería asistir. Este hombre un día iba caminando y miró como un campesino se dirigía, y le llamó mucho la atención esta escena. Un campesino se dirigía hasta el establo, abría el corral de los cerdos y comenzaba a caminar, y los cerdos le seguían. 2 o 3 cerdos sacaba del corral, y los cerdos, sin necesidad de ponerles lazo, los cerdos le seguían. Y lo llevó hasta un lugar, hasta cierto lugar que era el matadero, y los cerdos le seguían felices. Llegó al matadero, se oyeron los quejidos de los cerdos, y después salió el campesino con los cadáveres de los cerdos. Esto lo hizo por varias semanas. Iba el pastor, abría el corral, sacaba los cerdos le seguían felices detrás de él, los llevaba hasta el matadero y morían, y salía con los cadáveres. El pastor finalmente se acercó a él y le dijo: mira, ¿cómo tú logras hacer que estos cerdos te sigan a ti sin necesidad de atarlos? ¿Cómo logras que estos cerdos te sigan a ti hasta la muerte? Yo no logro hacer de que la gente de esta ciudad venga a la iglesia. ¿Cómo tú lo logras? Y el campesino le responde: bueno, tú no te has dado cuenta, pero yo abro el corral de los cerdos, saco los cerdos, pero arrojo migajas de comida en el piso, y ellos me van siguiendo felices porque van detrás de las migajas de los cerdos. Así es el pecado. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino que lleva a la muerte. Hay un camino que al hombre le parece normal, el cual todos los hombres transitan, pero esas migajas son los pecados que el hombre comete y va finalmente camino a la muerte. Por lo cual, la segunda razón por la cual los hombres rechazan a Cristo es a causa de que no quieren ir a Cristo, porque ir a Cristo implica ir a Él conforme a las demandas que Él hace. Aquí no sirve ser y excusarse diciendo: he sido cristiano durante muchos años. No confíes en eso. Confía realmente que Cristo te ha redimido. Ir a Cristo es ir a Él en arrepentimiento. Leer la Biblia, ir a la iglesia. Si eso no está acompañado con un arrepentimiento, no sirve de nada, no sirve de nada. Por lo cual, una tercera razón por la cual los hombres no quieren ir a Cristo y rechazan la luz es porque ellos son incrédulos a las promesas del Evangelio. El Evangelio ha hecho unas promesas. El Evangelio ha dicho: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados por vuestros pecados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Evangelio. Acompáñame al Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14, versículo 15, el Señor propone una parábola. Dice la Escritura, Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan contigo en el reino de Dios. Lo que él está diciendo, este hombre estaba en lo correcto. Este hombre está diciendo: bienaventurado aquel que recibe la gracia del Evangelio, aquel que es partícipe de Cristo, que es partícipe de ese precioso Evangelio y de los banquetes que ofrece el Evangelio. El banquete del perdón de pecados, el banquete de la justificación, de la salvación, de la santificación. Y mira lo que dice el versículo 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, todo está preparado. Querido hermano y amigo, el Evangelio, la salvación y todo lo que pertenece a la salvación, ya todo ha sido preparado en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer nada, simplemente creer el Evangelio.
Ya todo está preparado, el sacrificio ya se hizo. La vida obediente de Cristo ya se logró. La resurrección de los muertos ya se logró. La obra de Cristo en la cruz ya se logró. Cristo mismo dijo, consumado es, antes de morir. Ya todo está preparado. Versículo 18. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Mira esto, todos comenzaron a excusarse. Todos rechazaron el Evangelio. Todos lo rechazan por apego a las cosas de este mundo, porque no consideraron. Mira, lo más importante en ese sentido no era el que se haya casado. Lo más importante ahí no era atender lo que había comprado. La gran necesidad que tenían ahí era ir al banquete de Cristo, a la salvación ya preparada, a la salvación preparada. Y eso es porque ellos no creyeron la promesa del Evangelio, no creyeron y rechazaron con incredulidad. Y esta incredulidad agrava la culpa y agrava el castigo. Agrava la culpa y agrava el castigo. Ve a Cristo, querido hermano. Una vez más te digo, tú, aquel amigo que todavía no has considerado a Cristo, no has considerado la necesidad de tu alma, ve a Cristo, porque si no vas a Cristo, llegará el día en que tú serás olor de muerte. Por lo cual ve a Cristo, para que seas redimido y salvado, porque Él es rico para salvar. Niños, vayan a Cristo. Una vez más, no consideren que sus pecados son insignificantes y que no son tenidos en cuenta por un Dios santo. David le clama al Señor y le dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Por lo cual corran a Cristo, vayan a Cristo. La gran enfermedad de nuestro tiempo, la gran enfermedad que es la depresión, no ha venido porque, en cierto sentido, únicamente los hombres hayamos sido víctimas. Eso ha venido por causa de nuestros pecados. Eso ha venido porque no se ha considerado a Cristo como la necesidad del alma, querido amigo y hermano. Jamás tu corazón y tu alma va a ser satisfecha si no es por la gracia de Cristo. Ir a Cristo es negarse a sí mismo, no confiar en las propias obras, no confianza en nuestros propios méritos. Ir a Cristo es una confianza completamente en Él. Considerar como plenamente suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ir a Cristo implica apropiarse de Cristo, aplicarse a Cristo a mi propia vida. Eso es ir a Cristo, aplicar la preciosa obra de salvación a mi propia vida. Por lo cual, hermano o amigo que no ha ido a Cristo, ve a Él. Ve a Él para salvación, porque los que van a Él no son echados fuera. Y querido hermano, tú que ya has ido a Cristo, aquel que es la luz, que ya has acudido a ese evangelio, que es la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, debes andar en luz. Que tu luz se muestre a todos los hombres. Que tu luz se muestre a todos los hombres. Hay una historia que relata de forma preciosa lo que significa todo esto que hemos hablado. En los tiempos, en los Estados Unidos de la esclavitud, la infame esclavitud, en los años 1750, llegó a una ciudad de los Estados Unidos un gran mercader que traía grandes esclavos, es decir, traía lo mejor de los esclavos del África. Y este mercader era conocido porque traía esclavos muy fuertes y llevó al mercado y se agruparon todos aquellos hombres millonarios, terratenientes que compraban esclavos
y fueron una multitud de hombres ricos al mercado, y este hombre comenzó a exponer a todos sus esclavos. Exponía a hombres muy fuertes y vigorosos, y todo mundo daba la gran cantidad de dinero por ellos, hasta que se apareció un hombre por ahí, un hombre muy rico y muy millonario que estaba entre ellos. Y de repente aquel mercader dijo: mis queridos amigos que están aquí, les voy a presentar lo mejor que he traído de África, lo mejor de los esclavos de África. Les traigo una perla preciosa traída de África. Y de repente trae a una mujer joven muy hermosa. Los demás hombres, al ver lo hermosa que ella era, quedaron cautivados y todos comenzaron a ofrecer la gran cantidad de dinero para adquirirla, pero a la vez se burlaban y hablaban de lo que harían con ella si la compraban. Cómo descargarían toda su lascivia y pecado sobre ella si la compraban. Pero aquel hombre que les hablaba, que estaba entre ellos, muy rico, ofreció una gran cantidad de dinero que ni la suma de lo que todos los demás ofrecían llegaba a la mitad de lo que él ofreció. De tal manera que aquel mercader quedó sorprendido. ¿Cómo tú ofreces tanto por una esclava? El hombre la compró, se acercó a ella para tomarla y llevarla a su carruaje. Se acercó y cuando se acercaba la esclava escupió en su rostro. Aquel hombre se limpió su rostro, la tomó y le abrió la puerta del carruaje y la metió en su carruaje. Y la mujer volvió a escupir sobre su rostro. Aquel hombre se secó su rostro y la llevó a cierto lugar. Era un lugar que la esclava desconocía y la entró en este lugar y ella comenzó a mirar cómo este hombre firmaba y llenaba una serie de formularios. Finalmente se acercó con un papel donde ella, a entregarle un documento, y ella volvió a escupir su rostro. Este hombre se secó su rostro y le dijo: tú no entiendes. Este documento te da libertad. En aquel tiempo, solo el dueño de los esclavos, a través de un documento que compraba a gran precio, podía dar libertad a los esclavos. Y los esclavos eran libres y ya no podían volver a ser esclavos mientras cargaban ese documento. Cuando ella se dio cuenta de lo que este hombre había hecho, se postró a sus pies llorando con gran clamor. Pero este hombre la levantó con sus manos y ella le dijo: ¿es verdad lo que has hecho? ¿Me has comprado a gran precio con el propósito de hacerme libre? Y él le respondió: así es. Ella nuevamente volvió a caer a los pies de este hombre, besando sus pies y llorando y clamando y agradeciéndole. Y finalmente esta mujer levanta su rostro y le dice: por favor, concédeme una cosa más. Este hombre le dice: dime. Déjame que yo sea tu esclava. La gracia de la salvación, el amor de Cristo nos constriñe, que si Él murió por todos, ahora todos vivamos por Él. Querido hermano, que ya te ha redimido Cristo, vive para Cristo, vive para Él, ríndete a Él, a la gracia de ese precioso libertador, a la gracia de ese precioso redentor. Oremos, queridos hermanos.